Poblanerías presenta. Toño Leal, consejero ciudadano de movilidad, bienvenido al podcast de Poblanerías. ¿Cómo estás? Bien, encantado y agradecido por la invitación. No, al contrario, queríamos tenerte en este espacio para poder platicar acerca de varios temas de movilidad. Y qué bueno que vienes en estas fechas, porque justamente acaba de pasar la comparecencia de varias secretarías de gobierno del Estado, entre ellas la de la Secretaría de Movilidad y Transporte, que dirige Omar Álvarez Arronte, y me gustaría empezar por ahí. ¿Tú cómo viste la comparecencia del secretario? Claro, pues hay que empezar compartiendo que una comparecencia debe de ser un momento de rendición de cuentas, de reflexión, de ver si realmente estamos avanzando en la dirección correcta en materia de movilidad, y dos, al ritmo y al mejor ritmo posible, ¿cierto? Uh-huh. Y por eso, ¿qué es lo que pasó? Si vemos en la comparecencia, que es pública en YouTube y en Facebook, podemos ver de qué se trata. Primero, el secretario pues expone los resultados, y luego de ahí las bancadas partidistas, un diputado y una diputada, empiezan a hacer preguntas, cuestionamientos. Uh-huh. Lamentablemente, a veces la mayoría de las y las diputados pues hacen preguntas que a lo mejor ya se repitieron, o a lo mejor bueno, también no hacen uso de su derecho de réplica. Digamos que el diputado o la diputada hace una pregunta, el secretario responde, y el diputado y la diputada todavía puede hacer una réplica, pero muchas veces son preguntas que pudieran ser mejores. Claro. El secretario que informó pues capacitaciones, que se atienden denuncias, los distribuidores viales, que son 3 para Puebla, la línea 4, pero realmente algo que sí hay que destacar es de que, hablando de las participaciones de los diputados, la diputada Silvia Tanús y el diputado Jaime Natale pues dijeron que estaban a favor del proyecto de la vía Tliscayot, celebrando que se redujo el tiempo para los automovilistas de traslado, pero realmente nadie hizo una pregunta de que, bueno, ese proyecto ¿cómo va a beneficiar a peatones, claro, ciclistas y usuarios del transporte público, ¿no? Todo desde una visión, desde un coche. Yo por ahí leía un tuit hay que preguntar. Se ve que los diputados que preguntan muchas veces ni siquiera se suben al transporte público o no caminan las calles porque desconocen realmente cómo es la situación de movilidad. Y justo esas preguntas que le hicieron, que quizá no aportaron realmente a la crisis de movilidad que existe en Puebla, para que pudiera tener ya una respuesta mucho más concreta. Yo quiero preguntarte, entonces, ustedes como activistas, ¿cómo vieron las respuestas del secretario? Pues yo creo que todavía se le deja de ver a las y los poblanos, considerando lo siguiente: la mayoría, más de la mitad de las poblanas y los poblanos se mueven en transporte público. Uh-huh. También hay un gran porcentaje que caminando y en bici, y sí hay un porcentaje de automovilistas, pero la nueva ley de movilidad y seguridad vial dice, a ver, la mayoría de tu presupuesto, de tus proyectos, de tus políticas públicas deben de priorizar de acuerdo a la pirámide de movilidad. Entonces debemos de priorizar pues la movilidad peatonal, ciclista y de transporte público, y no se está reflejando. ¿Por qué? Porque hay 3 proyectos de distribuidores viales que no se sabe cómo van a beneficiar al peatón, al ciclista y al transporte público, sino realmente se habla como que para beneficiar el vehículo, ¿no? El flujo. Y el flujo vehicular, y son costos de más de 1,000 millones de pesos. La línea 4 que se está anunciando, la anunciaron en un costo de 1,500 millones de pesos. Pero realmente, si dijéramos, si ponemos a reflexionar cuánto presupuesto hubo para nuevas ciclovías en infraestructura estatal, uh-huh, 0 pesos. Y una de las respuestas más lamentables del secretario fue que dijo que para este año no iba a haber ampliación de ciclovías, y que la línea 4 tampoco iba a tener un carril confinado, claro, en el periférico. Y eso pues sí es preocupante, porque pues mientras otros países y otros estados, por ejemplo Jalisco, en el 2022 inauguró el macro periférico, que fue un sistema BRT como la línea 1, 2 y 3 que tiene Puebla, uh-huh, pero esos sistemas se caracterizan por tener carriles confinados, donde pues así es más atractivo el moverte en transporte público. Claro, porque vas más rápido, ¿no? Vas más rápido, seguro, más eficiente, y eso que motiva que la gente que antes se movía en auto, pues dice, pues ahora voy a utilizar el transporte público, ¿no? Por ejemplo, la solución para la Tliscayot también sería a la larga
meter una línea 5 o 6 de ruta, pero pues realmente ahí es donde se tiene que ver, ahora sí que como dice la frase de en el presupuesto se ve el amor a qué quieres, y no se está viendo presupuesto o proyectos a favor del peatón, ciclista y transporte público. ¿Y qué opinas sobre algunas respuestas que fueron enfocadas hacia el transporte público? Algunas preguntaban quizá por las licencias que se les otorgaban a los choferes, otros a lo mejor sobre las rutas con más quejas, pero en realidad no se abarcó, desde mi punto de vista, no se abarcó realmente la crisis de transporte público que hay en la ciudad. Claro, por ejemplo, ahorita que hablas de las licencias, desde diciembre del 2021 en Puebla, para dar una licencia, ya sea mercantil, para el transporte público o particular, se requería un examen práctico. Y pues es la fecha 2024, que el gobierno sigue siendo omiso en eso. ¿Y por qué es importante esto? Porque ahorita el gobierno en estos años ha tomado las licencias como una política recaudatoria. Entre más licencias doy y más me las pagan, pues yo ingreso más dinero. Y no se preocupa realmente en que esas licencias que dé sean a personas con educación vial, pero también con los conocimientos prácticos para hacerlo, ¿no? Entonces, de eso no hubo un cuestionamiento más que una diputada lo hizo. Y el secretario pues respondió que sí se da ese examen práctico, pero únicamente a choferes del transporte público, pero el resto pues no, o sea, se reconoce la omisión, ¿no? Y otros temas, por ejemplo, hubo 3 diputadas que preguntaron la misma pregunta sobre la accesibilidad e inclusión de personas con discapacidad en el transporte público, pero lo curioso es de que cuando el secretario da sus respuestas, pues prácticamente quedan como conformes. Y la única respuesta que da es que ya están haciendo un estudio, un censo de origen y destino, pero pues que ese censo no se pudo haber hecho pues ya desde hace años. Claro. Y también argumenta que hay transportistas que no quieren ceder 4 espacios en una unidad para una persona en silla de ruedas. Entonces no es un tema de que si le dejo que cedan o no cedan, es un tema de que la ley de discapacidad y la ley de transporte y la ley de movilidad de Puebla dicen transporte público para personas con discapacidad. Y que esto pues no es de un día para otro. O sea, las reformas, aunque recién se aprobó la ley Manu, que es la ley de movilidad, pero ya en las reformas anteriores de hace 2 o 3 años, esto ya estaba contemplado. Así es. Y como dices, estamos ahora en el 2024, estamos empezando el año, pero no se ve que en este año pueda haber pues ese cambio que veamos realmente en el transporte público. Y en ese sentido hay que ver que yo creo que esta es una administración que está muy rezagada, mientras las administraciones anteriores por lo menos hicieron 3 líneas de ruta. Esta administración en su último año pues va a ser apenas una línea 4 que no va a satisfacer, de acuerdo a lo que dijo el secretario, pues toda la demanda de movilidad, porque hay muchas de solicitudes de ciclistas que amplíen la ciclovía, que amplíen las banquetas. Y hoy la ciclovía del periférico solamente comprende de más o menos de la 16 de septiembre hasta Camino Real a Cholula. Pero si ya van a hacer una inversión en todo el periférico, ¿por qué no amplías la ciclovía? ¿Qué experiencias hay a nivel internacional? Está el anillo verde en Madrid, que es un anillo de ciclovía como un periférico que le da toda la vuelta a la ciudad, y pues realmente el que haya más ciclovías fomentas como gobierno que más personas utilicen la ciclovía, ¿no? Y sobre todo también el cuidado del medio ambiente, porque reduces la movilidad en un auto privado. Así es, la clave de la movilidad no está en cómo mover más rápido a las personas, sino está en cómo mueves a más personas. Claro. No es más rápido, cómo mueves a más personas. Las calles son reducidas, tienen un ancho así, no puedes expropiar y ahora le quitamos y hacemos más amplias las calles, va a haber un límite. Entonces, si tú estás viendo que hay un límite de calle, va a ser imposible que el 100% de la población se mueva en automóvil. Más bien, en un país de primer mundo debe de fomentar de que la mayoría de la población, el 60-70, nos movamos en un transporte colectivo, donde haz de cuenta que si un transporte ocupa 12 metros cuadrados para mover ahora 40 personas, 2 vehículos automotores ocupan el mismo espacio, pero para mover en promedio a 1.5 a 2.5.
generalmente uno va en el auto solamente manejando y los otros 4 espacios van solos. Entonces hay que fomentar más para solucionar tráfico, contaminación, siniestros viales y ruido excesivo en nuestras ciudades, pues transporte público y ciclovías. Hoy Puebla no cuenta con un sistema de bicis públicas, no cuenta con biciestacionamientos, otros gobiernos sí dan ese servicio y Puebla queda a deber. Oye, ahí ahorita hablando que tocas este tema de las nuevas obras que se van a hacer en materia de movilidad, ¿tú qué opinas sobre el proyecto de la vía Atlixcayot? ¿Se está alineando con la nueva ley de movilidad recientemente aprobada en Puebla? Tenemos el caso concreto de Kepler y Avenida Atlixcayot de enfrente de Vía San Ángel. Antes del proyecto existe un puente peatonal, pero nosotros le llamamos antipeatonales. Antes del proyecto existía un semáforo que le permitía a peatones cruzar a nivel de piso, mujeres embarazadas, en silla de ruedas, en carreolas, y así lo hacían. Con la implementación del proyecto clausuran ese semáforo para darle prioridad a que los coches pasen. Y ahora a las personas de la tercera edad y personas con discapacidad las ven obligadas a utilizar el puente antipeatonal. Hace 30 años la vía Atlixcayot tenía una vocación a lo mejor de autopista. Pero hoy con tantas universidades y negocios hay muchas personas y de acuerdo a la ley de movilidad nos dice las calles tienen 2 vocaciones, una movilidad y otra habitabilidad. Entonces aquí estamos viendo que no solamente hay que mover autos o personas, sino también la habitabilidad. Entonces hoy sigue, a pesar de que se ha solicitado al gobierno la recuperación de ese semáforo peatonal y cruces, pues hoy sigue habiendo una omisión. Y el proponer un distribuidor vial, ¿a quién le beneficia? ¿A las personas con discapacidad, a los ciclistas o a los automovilistas? Claro. Entonces realmente nada más se está alargando el problema de la vía Atlixcayot y hay muchos cruces. Por ejemplo, hay paradas de autobuses, paradas que están como abajo. Como el CCU. Por ejemplo, sí, el CCU, pero por ejemplo nos vamos abajo de las torres, hay una parada. Sí. Y para llegar a esa parada no hay un cruce peatonal que te puedas cruzar en las salidas de las laterales que los vehículos agarran a altas velocidades. Y de hecho enfrente de Angelópolis, pues muchos, incluso al bajar el puente peatonal, ¿cómo cruzan en las laterales? Si no hay semáforos, no hay topes. No. Entonces realmente la Atlixcayot, para que sea un proyecto acorde a la ley de movilidad, antes de un distribuidor vial, primero tendrían que fomentar cruces peatonales a nivel de piso y también, por supuesto, mejorar las paradas, incluso pensar en generar un carril exclusivo para el transporte público. Y hablando de carriles exclusivos, también el secretario lo confirmó en la comparecencia que la línea 4 no va a tener un carril confinado, que solamente va a tener un carril de extrema derecha donde va a ir ahí el autobús, ¿no? Circulando, pero esto tampoco cumple a medias con lo que debería ser el proyecto. Cumple a medias, si bien va a ser un pequeño paso positivo en el sentido de que ahorita mucha gente, pues la necesidad de moverse está y por eso utilizan los taxis piratas o rutas piratas. Entonces el que entre una línea de ruta pues ayudará, pero lo que no ayuda finalmente es de que pues al no tener un carril exclusivo, pues realmente no se le puede llamar línea ruta. Mejor que le llamen una ruta más, como cualquiera, ruta urbana. Como ruta urbana. Exactamente, porque una línea de ruta necesita tener un carril confinado para ser más atractivo para el moverte en transporte público y también evitar colisiones, siniestros, porque va a ser un caos meter unidades con los coches en el periférico, ¿no? Él justificaba, si bien recuerdo, que no lo iban a meter porque ya tenían un grave problema de tráfico. Eso fue, me parece que lo que responde, pero pues volvemos a lo mismo, ¿no? Regresamos al mismo punto. Eso mismo decían con la 11 Sur, que quitaron un carril, pero pues realmente también lo dijeron con Valsequillo, también lo dijeron con la 5 de Mayo, con Boulevard Atlixco, pero es que aquí el tema es, ¿tú hacia dónde quieres avanzar como ciudad? ¿Quieres avanzar a ciudades donde haya más tráfico fomentando más autos en las calles o quieres avanzar a ciudades donde hagas más atractivo moverte en transporte público?
Está en Países Bajos y en Holanda. Esa conversación la tuvieron en los 70s y 80s y dijeron, tenemos dos modelos. O priorizamos más carriles de transporte público de ciclovías o creamos segundos pisos, puentes vehiculares, como está en Estados Unidos, y vemos que más carriles solamente genera más tráfico. Que el famoso efecto gas, El famoso efecto gas es una demanda inducida y realmente eso genera, pues, y todos salimos perdiendo, ¿no? Yo creo. Pues, Toño, muchísimas gracias por haber estado en este espacio. No sé si te gustaría agregar algo más acerca de estos nuevos proyectos de movilidad. Es muy importante que las personas conozcan que tienen un derecho humano a la movilidad en condiciones de accesibilidad, inclusión para personas con discapacidad, sustentabilidad, también eficiencia, y que para hacer eso posible los gobiernos tienen que invertir primero en darnos transporte público, ciclovías, banquetas. Si no lo hacen, pues vamos, porque muchas señoras y señores luego me he topado que me dicen, es que aquí no somos Holanda, pero bueno, en Holanda en algún momento pensaron eso, pero tuvieron que avanzar. Entonces, si queremos aspirar a ser una ciudad de primer mundo, tenemos que avanzar en el transporte público y en las ciclovías. Muy bien. Y cualquier cosa, estoy en redes sociales como Leal8Antonio. Y me va a dar gusto, pues, generar un diálogo más sobre esto. Pues muchas gracias, Toño. Te esperamos en la siguiente. Gracias a ustedes. Nos vemos.